Vale, a ver. Digo que el suelo radiante, eso, que a lo mejor si nos da tiempo lo haremos más adelante y si no, no. Vale, pero es bastante sencillito. Lo único que... Esto, por ejemplo, es el gráfico de unas temperaturas con radiadores, ¿vale? Lógicamente, cuanto más cerca del radiador, más calor, y así más o menos se distribuye esa temperatura. Y sin embargo, la temperatura por suelo radiante, veis que si en el suelo más o menos estamos siempre a esa misma temperatura, ¿vale? Y se va refrescando hacia arriba, pero no hacia... Y muchas veces se pierde mucho calor por los pies, ¿vale? Entonces la zona de los pies siempre está más o menos caliente, que es lo que nos da también un confort térmico, ¿vale? Distinto a este otro sistema que es el de radiadores convencionales, ¿vale? Entonces, también es verdad que, bueno, alguien hablaba de temperaturas de que si te pueden salir varices o no con los suelos radiantes, ¿vale? O sea, hay mucha discusión, pero las temperaturas en el suelo radiante están limitadas, ¿vale? Entonces no hay por qué sufrir problemas de varices, ¿vale? Por tener mucho calor en la zona de los pies y las piernas, ¿vale? Entonces el calor se distribuye muchísimo mejor en un suelo radiante que en uno de radiadores normales. Y bueno, por si no eso, que lo veáis así un poquito por encima, lo que llevamos en el suelo radiante es estas placas con tetones, ¿vale? Que es aislante, por donde se distribuye en forma... Se puede distribuir de varias formas las tuberías, ¿vale? Y luego encima de esta tubería, bueno, aquí también en todos los perímetros y demás se le pone una banda elástica y luego encima pues irá el plastón, ¿vale? Y luego ya el elemento que queramos. Es mejor sobre un suelo radiante tener un elemento cerámico porque distribuye más el calor que un elemento de madera como puede ser una tarima, porque la madera en sí es menos... conduce peor el calor, ¿vale? Entonces, si entráis en alguna casa que tiene suelo radiante, es mejor que sea suelo cerámico, ¿vale? Que también se puede poner suelo de madera, también, ¿vale? Y bueno, por aquí tenéis la distribución que sale toda de la cocina, va distribuyendo, vamos, de la cocina o de donde esté el colector, ¿vale? Veis que distribuye en espiral, etcétera, etcétera. Bueno, y este es el colector que hablábamos. Rubén. Este es un colector pero de suelo radiante. Veis que es un cajón, pues en el otro lo mismo, ¿vale? En el que hemos hecho es un cajón donde hay dos tuberías. Una y dos, una es de ida y otra de retorno. Y a esta le llega la caldera, ¿vale? Y también tiene un vaciado para poder vaciarlo. Lo único que aquí en el suelo radiante tenemos unos caudalímetros y unas llaves de corte. En el otro sistema, esos caudalímetros normalmente no están y las llaves de corte tampoco, ¿vale? Simplemente es esto, una tubería con una llave de vaciado también normalmente para poder vaciar la instalación si queremos. Y ya está, y listo. Bueno, estas fotos un poco así, vale, nada. Entonces, bueno, seguimos con el cipe nuestro. Y yo, por ejemplo, me voy a ir estaba en la cuarta, veo aquí errores, ¿vale? Y veo diámetros. Ahora vemos primero los errores y luego los diámetros. Si me voy a la primera, voy a tener los mismos errores, ¿no veis? Planta primera, segunda, bueno, me acerco y ¿qué es lo que me dice? Pues dice, el ancho del emisor sobrepasa el valor máximo disponible. Y aquí el ancho del emisor sobrepasa el valor máximo disponible. Entonces, a ver, no sé si a vosotros os sale algo parecido o no. ¿Eh? Sí os sale. Vale, vamos a ver. Entonces, vamos a ver esos errores. Porque aunque ponga ancho, no es ancho sino largo, ¿vale? Entonces,
Vale, pues ahora lo miramos porque luego te saldrán otros seguramente. Primero te da un error principal que a lo mejor es más gordo que los otros, ¿vale? Entonces ahora lo vamos viendo. A ver, voy a modificar este emisor. Bueno, ahí no. A ver, un segundo. Crear, dividir, cortar, girar. A ver, ajustar, no. Vale. Voy a borrarlo un momento. Y voy a poner otro emisor más grande. Y voy a modificar aquí. Voy a hacer un momento esto, no hagáis todavía nada, que voy a ver si es que es eso. Porque también lo podemos editar de otra manera. El problema de esto es que cada vez que calculemos nos va a tardar un montón. O sea, si tenemos un error, queremos modificarlo, etcétera, etcétera, nos va a tardar mucho en volver a calcular y darnos la respuesta de si se ha corregido ese error o no, ¿vale? Entonces, a ver un momento. Voy a intentar un par de cosas. ¿El que te active? Sí, obra datos general, pero da igual porque tú estás en climatización y climatización solo te está calculando climatización, ¿vale? Entonces es eso, ¿vale? Sí, bueno, si os dais cuenta, vamos a ver. Yo tenía puesto aquí, estoy en la planta segunda, pero estaba antes en la primera, ¿vale? ¿Os acordáis que hemos hecho que habíamos hecho una longitud de emisor, ¿vale? Cuando hemos puesto que podíamos tenerla o de toda la ventana o de un cacho, ¿vale? Entonces, si veis ahí, nos dice el ancho del emisor sobrepasa el valor máximo disponible. Y luego nos pone arriba, nos da la referencia de dónde está y 14 elementos, ¿vale? Este es bastante grande, pero bueno, no se suelen poner más de aproximadamente 20 elementos. 20 elementos ya son radiadores bastante grandes, ¿vale? Tenemos aquí abajo el número de elementos, veis ahí 10, aquí 14, aquí también 14. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo le di aquí un largo. Aquí dice, lo llama ancho, pero es largo, ¿vale? Para entendernos nosotros. Entonces, si este largo que yo le di es más pequeño, nos da este error. ¿Cómo se soluciona? Alargando el emisor, como hemos hecho aquí. Si contamos aquí los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, lo veis, ¿vale? O sea que al final el programa es bastante en ese aspecto. Y en este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. También tiene los 14, pero se ve que al hacerlo yo pues lo habría hecho más pequeño, ¿vale? Entonces hay que alargarlo. Aquí es que me parece que alargarlo como tal no sé. Estoy intentando mirar a ver si podemos. Sí. Mover, ¿verdad? Aquí, eso es, ¿vale? Entonces aquí lo que hago es alargarlo, ¿vale? Tanto ahí como a ver, en este nos salía lo mismo, me parece, ¿vale? El ancho, ¿vale? Pues lo que hacemos es
moverlo un poquito, ¿vale? A ver si con eso y no sé si tengo algún error más por ahí, creo que no. Vamos para arriba, ese ya lo he movido. Voy a mover este otro poco. Y lo que hago es guardar, volver a calcular, y si veo que no me da, tengo que... bueno, he hecho solo la planta primera y la segunda. Si vemos que con eso nos da, haríamos todas antes de... porque el rollo de esto es que al calcular tarda mucho. Y no se puede, lo que decías tú, Rafa, antes, porque aquí en obra de datos generales solo tenemos la pestaña de climatización, ¿entiendes? Lo que pasa que como tiene en cuenta las fachadas, las ventanas, la orientación, tarda un montón en calcular esto, ¿vale? Porque es que este cálculo, a hacerlo a mano mediante una hoja Excel o tal, esto lleva telita de tiempo, ¿vale? Porque tienes que ver por dónde se escapa, cuánto tienes de las transmitancias térmicas, de fachada, de ventanas, etcétera. Y este programa te lo hace en un momento, ¿vale? Bueno, veis ahí que moviendo eso y moviendo este así un poco, ya esos errores se nos quitan. Entonces voy a hacer lo mismo, vosotros tenéis que hacer lo mismo para estas, ¿vale? Entonces en mover, hemos dicho, este lo alargo hacia acá y este de la cocina un poco hacia este lado. Bueno, y otra cosa más, os estáis dando... Si esta vivienda es... Bueno, claro, no la habíamos hecho monotubo, ¿vale? Pero la habíamos copiado, los emisores creo que los habíamos copiado por simetría. Los teníamos igual, pero al hacerla monotubo, al no hacerla monotubo, veis que cambia. Que uno nos está diciendo una cosa y aquí nos está diciendo otra, ¿vale? Ahora eso lo comentamos un poco más para que esto lo voy a alargar hasta por aquí y este un poco hasta aquí, ¿vale? Y haciendo eso y volviendo a calcular, el radiador tallero, el problema que es que como son pequeños en general, ¿vale? No te dan la suficiente potencia, kilocalorías hora, para el baño, porque además esos baños tienen una ventilación, más que nada por la ventilación, no porque el recinto sea grande, porque encima están dentro, etcétera, etcétera. Pero normalmente se nos quedan cortos los radiadores tallero, por eso no lo puse, aunque se suelen poner en todos los lados, pero nos de las kilocalorías hora que te ofrece no llega a la demanda que necesita. Bueno, si hacemos eso, en principio se me han quitado los errores y me aparecen bastantes advertencias en bastantes sitios. Ahora las vemos. ¿Se os han quitado más o menos todos los errores? ¿Y el otro error que tenías, viste por qué era o...? Sí, creo que es porque estaba así lo mismo. Vale. Que te ponía en varias calderas. Entonces, si ya nos arrimamos aquí, ¿vale? Vemos diámetros, ¿vale? ¿Veis que tenemos aquí? Bueno, una vez que ha calculado, vemos que ya las líneas que antes eran continuas, ahora es continua y discontinua. Continua la de ida y discontinua la de retorno, ¿vale? Si nos aproximamos nos dice el diámetro de la tubería. Veis que tiene 16 milímetros. ¿Vale? 16 milímetros, tanto ida como retorno. ¿Vale? Y aquí a veces nos lo pone. Luego nos indica el número de elementos. Por ejemplo, hemos cogido un elemento de unas medidas que nos daban unas kilocalorías hora. Entonces ha sumado la potencia, ha visto que esto está en el norte, que tiene una pérdida por el muro, otra pérdida por la ventana, otra pérdida por el suelo y otra pérdida por el techo. ¿Vale? Y va calculando y dice, pues para este elemento necesitas 14 para la cocina, para esta de aquí 10. Bueno, y aquí tenemos advertencia. La advertencia dice, la temperatura media del emisor calculada de este equipo
61,15 es superior a la máxima permitida 60. Se asume dicho valor máximo para dimensionar el emisor. Entonces, es un poquito más, ¿vale? Pero está dejando esa temperatura máxima de 60, que es la que... ¿Dónde está esa temperatura? Pues esa temperatura está en el RITE, en el Reglamento de Instalaciones Térmicas del edificio, ¿vale? Que lo tengo por aquí, donde lo teníamos... Mirad, en el RITE creo que lo tengo abierto. Real Decreto es este, el 1027-2007, versión consolidada, porque ha habido varias modificaciones también, igual que en la otra normativa. Siempre hay que intentar buscar la actual, ¿vale? Entonces aquí en principio creo que está en la página, vamos a ver si... 56, en el 9, veis, los emisores deben de estar calculados para una temperatura media de emisor de 60 grados centígrados como máximo. Justo es lo que nos está indicando el CIPE aquí en esta advertencia, ¿vale? Entonces se asume ese valor. Entonces con 10 elementos en principio estaría. Números gordos de elementos, prácticamente uno por cada metro cuadrado. Es lo que hacen muchos fontaneros. Dice 1 por metro cuadrado, pero es que influye también la orientación, como hemos visto, influyen otras cosas, ¿vale? Pero sí es verdad que van a estar muy parejo al cálculo real, ¿vale? Dice, ¿cuántos metros cuadrados tiene esta cocina? ¿Tanto? Pues lo que pasa que en las cocinas ahora, con la ventilación nueva que se pone y demás, que antes las cocinas no tenían esa ventilación extra, pues ahora necesitan más elementos, ¿vale? Entonces, pero para los cuartos sí, si os dais cuenta, pues a lo mejor esto tiene aproximadamente 10 metros cuadrados, este 14 entre comillas, tendrá un poco menos, pero está en el norte y demás, ¿vale? Bueno, son números muy gordos, ¿vale? Pero bueno, veis que tenemos ahí, como hemos dicho, aquí 6 elementos. También en los elementos del baño, antes se solían poner bastantes menos, incluso he visto 2, para simplemente colgarlo, porque si no, si le pones uno no tienes de dónde colgarlo, pero vamos, casi, ¿vale? Ahora han aumentado, ¿por qué? Por el tema de ventilación también. Como hemos visto, decíamos que teníamos una ventilación que entraba por las ventanas y salía por baños y cocinas, entonces el tema de ventilación influye bastante. Por eso es importante en las casas pasivas y demás que tienen una ventilación controlada. Entonces es una pasada, porque no me interviene la ventilación de fuera, se controla ese caudal obligatorio, pero mediante recuperadores de calor. Entonces no perdemos, tenemos la ventilación exacta y no perdemos tanto calor, ¿vale? Bueno, veis ahí esos 4 elementos, 6 por aquí, y veis que los diámetros son todos, pues justo da la casualidad de que es el mínimo que habíamos puesto. ¿Os acordáis que poníamos mínimo 16, máximo 32 ayer? ¿Vale? Ese sería un tipo, ¿vale? Si nos vamos a la simétrica de aquí, veis que esta es simétrica, pero tiene otro tipo de... ya no es monotubo y tiene un poco distinta la orientación, y en vez de 14 en esta nos indica que 11, ¿vale? O sea que no todas tienen lo mismo, ¿vale? Hay que mirar un poquito... Esta se nos va a 10, etcétera, etcétera. Bueno, miramos un poco los sistemas que pusimos. Este era un retorno invertido. De la caldera nos sale con 20, un diámetro 20, ¿vale? Y luego a cada radiador le llega y le entra 16. Y luego, lógicamente, este 20 va a ir perdiendo. Ya pasa a 18 cuando deja el primer radiador, deja 18. El segundo sigue a 18... pero luego ya toma 16, diámetro 16, 16, y luego con el retorno pasa lo contrario. El retorno, que es este, al principio tenemos 16 y va a ir aumentando, 16, va a ir aumentando a 18, 18, y el retorno a la caldera será de 20, justo lo contrario, ¿vale? Vemos también el número de elementos, 8 por aquí, 6 por allá, tal, ¿vale?
Y en este, que era el que habíamos hecho de retorno directo, veis que como hemos hecho una sola tubería, pues te pone, aquí hay dos de 16, una de ida y otra de retorno, ¿vale? Y veis que prácticamente son todas de 16, aquí coge de 18, ¿vale? Como no, si hubiéramos hecho más o menos el circuito de antes, nos saldría también 20. Y veis que aquí lo mismo, 18, pero luego ya va perdiendo el diámetro a 16. Entonces, diámetros en general bastante pequeños. Incluso si le hubiéramos puesto diámetro 14, se nos iría casi toda a diámetro 14, ¿vale? O sea, diámetros, la calefacción es velocidad muy lenta, no mayor de 1 metro por segundo, que hemos dicho, y diámetros muy pequeños. ¿Por qué? Porque va con la bomba de la caldera y va muy suave, ¿vale? En todos tenemos la advertencia de refrigeración, es decir, es obligatorio refrigerar. Hemos dicho, ¿os acordáis aquí en obra datos generales? Que habíamos puesto climatización, le podíamos haber puesto solo calefacción. Si le ponemos solo calefacción, esa advertencia no sale, ¿vale? Pero es que en principio la normativa nos dice que hay que climatizar, no que hay que calefactar o que hay que refrigerar, climatizar en general. ¿Y qué pasa? Que habrá meses y días en verano donde sí necesitemos esa refrigeración. Entonces, por eso en todas nos sale advertencias de la carga máxima en verano, ¿vale? Que también necesita unas kilocalorías hora para enfriarla, la casa, ¿vale? Pero bueno, no nos da error, nos deja continuar, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Si vemos la de Si vemos la de arriba, la planta cuarta, pues aquí tendremos un pequeño jaleo, pero serán todas las tuberías también de 16, que era la mínima. ¿Veis? Va con 20 al colector, y del colector que reparte en 20, ida y vuelta 16, el mínimo, diámetro mínimo. ¿Vale? Si le ponemos lo que digo, en principio, si le pongo solo calefacción, creo que los triángulos estos, las advertencias, al darle al calcular, me deberían de desaparecer en principio. Y de los otros datos no me debería de quitar nada. Decía Rafa, ¿tienes algún error o algo tienes por ahí? Vale, pues ahora después lo miramos. Sí, a 20. Bueno, vale. Veis que... Vale, se me han quitado esas advertencias. Bueno, y tenía otras advertencias en las calderas, que ahora os digo. El tema de las calderas, ¿vale? Veis que en algunos tengo lo de la temperatura esa, que supera un poco, pero que va a ir al máximo, al 60. Entonces lo que hace CIPE es meterle un elemento más, reduce un poquito la temperatura y ya se va a esos máximos 60, ¿vale? Bueno, veis aquí que también que, por ejemplo, esta habitación necesita 9 frente a esta que necesita 13. ¿Por qué? Por tema orientación, ¿vale? También, porque tenemos lo mismo, lo único que más o menos incluso es más grande esta, diría yo, más o menos, ¿no? Pero por tema orientación necesita menos. Voy a dejar lo de refrigeración, o sea, climatización, ¿vale? Para luego ponerlo. Y bueno, también tenemos aquí en las calderas un triángulo. Dice, no se ha definido el caudal ACS demandado por la instalación. Debe introducir dicho caudal editando la caldera o bien calcular la instalación de fontanería salubridad, ¿vale? Es decir, si nosotros teníamos aquí en salubridad y no teníamos nada, teníamos por las rejillas y demás, pero si lo calculamos, aquí no nos dice nada, ¿vale? O sea, porque aunque utiliza la caldera y es la misma,
Bueno. Ese te salió antes a ti. Yo creo que los he hecho más grande. Entonces para saltar las ruedas. Me petó. Venga, hasta luego. Bueno, pues vamos a parar un